Muy buenas caballeras, ¿cómo estamos? A ver si ahora sí que sí, porque se me ha quedado bloqueado el programa en la grabación y he tenido que volver a empezar de cero. Pero bueno, me ha fastidiado porque iba encaminado ya casi al final, pero bueno, vamos otra vez, vamos a intentarlo otra vez. Así que nada, bienvenidos a un episodio nuevo, el segundo episodio del tatuaje en la historia. Algún día diré bien el título, no os preocupéis, paciencia. Notaréis mejor calidad de audio, o eso espero, porque me he pillado un micro para hacer este tipo de cosas, de narraciones en off. Y eso, lo dicho, que espero que se me oiga mejor que en el anterior, que lo grabé con el micrófono de la Reflex. Y yo creo que no voy a introducir demasiadas cosas innecesarias al principio. Solo decir unas cosillas rápidas antes de empezar y de entrar en harina. La primera y más importante, que gracias a todos los que habéis apoyado con una visualización como mínimo el episodio anterior, que sé que no está hecho de la mejor manera, pero bueno, yo me tengo puesta el tema de la música, yo me tengo puesta música con copyright en los auriculares, pero os pondré una base de fondo como en el anterior, solo que la pondré en postproducción y quedará mejor que de fondo en plan cutre como el anterior. Gracias de verdad, porque entiendo que aunque es largo, se puede hacer tedioso además. Pero bueno, a pesar de ello he visto y me habéis dicho muchos a nivel privado sobre todo que os ha gustado, que os ha parecido interesante y curioso, que eso es el único objetivo que tiene este podcast, que yo he hecho con ilusión y con toda la pasión que tengo por este mundo del tatuaje y por sus orígenes, porque yo antes de ser tatuador he leído un montón sobre el origen de la historia del tatuaje, el origen del tatuaje, y es una historia que no deja de crecer y de ampliarse con el tiempo y con los descubrimientos. En esta segunda parte vamos a seguir el orden, si os parece, al no haberme recomendado algo en concreto que tengáis muchas ganas de que hable, pues voy a seguir un poco el orden. No va a ser cronológico el podcast, o sea que va a haber saltos del tiempo, pero en este caso creí conveniente, al haber mencionado momias egipcias, seguir un poco con los hallazgos de eso, de momificaciones, de cuerpos momificados del antiguo Egipto, que además es súper interesante. Se asemeja un poquito, pero yo veo bastantes diferencias y bastantes saltos a mejor en la concepción del tatuaje en Egipto, y creo que va a ser un viaje interesante, la verdad. Por lo menos a mí me lo pareció cuando me enteré de los descubrimientos en su día y demás, y ahora que he recopilado la información importante para ello, pues también me ha venido a la mente ese interés y esa sensación de qué curioso es esto y qué similitudes hay con el tatuaje más reciente, por así decirlo. Alguna hay, salvando las distancias, pero alguna hay. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Y creo que poco más. El micro ya he dicho que espero que sea mejor el motivo. Y solo me queda decir que a partir de esta grabación podéis, digamos, colaborar o participar de alguna forma en directo en esta grabación, en estas grabaciones, en esta y en sucesivas, o más a posteriori, cuando lo oigáis y algo querráis que hablemos, pues en vez de tener una conversación en los comentarios, que me los podéis seguir dejando porque los respondo todos, siempre que vengan con educación y respeto respondo todos los comentarios. Pues eso, he creado un Discord en el cual tengo varios canales, y en esos canales, subcanales, en el cual os dejo el link en la descripción sobre el podcast, el subcanal de Discord que tengo creado para todo lo relacionado con este podcast. También podríamos crear uno de voz si más adelante queréis que hagamos quedadas para hablar del mundo del tatuaje en la historia o cosas así.
Se aceptan sugerencias tanto en comentarios como en Discord. Recuerdo, en la descripción del vídeo dejo todas las redes sociales en las que me podéis seguir y también enteraros de cuándo grabo y cuándo no, y poder entrar en directo a la grabación y participar de alguna forma, ya sea comentando alguna cosilla que os apetezca que yo mencione sobre el tema que trate o no, o cosas o preguntas que tengáis al respecto o lo que sea. Se irá trabajando en ello a medida que entréis, si gustáis. Ahora sí, yo creo que casi 6 minutos de introducción está bastante bien. Entramos en harina y nos vamos a Egipto. Vamos a empezar, yo creo, un poco pensando cómo es la sociedad egipcia, que es bastante diferente a la de el anterior protagonista de este podcast, del señor Otzi. En Egipto ya empezaba a haber estratos sociales, y había gente, digamos, pobres como tal, que generalmente eran los esclavos. Luego, a grandes rasgos, ¿vale? No voy a entrar en profundidad en la historia porque mi intención es hablar sobre los tatuajes y no sobre historia. Así que lo dicho, luego en general se podría considerar que hay otro estatus del pueblo llano, un estatus medio, y un estatus alto, donde está el faraón, donde están los sacerdotes y las sacerdotisas, donde está gente ya con un poder adquisitivo de alguna forma elevado o medio. Y nos vamos a centrar en esos dos estratos porque hasta ahora las evidencias arqueológicas, digamos que demuestran que el tatuaje era cosa de gente con un estatus medio o alto. Por eso no he entrado en detalles de los estatus, porque es para que entendáis a lo que me refiero, clasificándolo en bajo, medio y alto. Era cosa de gente pues con un estatus normal, medio, por así decirlo, que no llegaban a estar muy adinerados, pero tampoco eran pobres. Y luego estaban los considerados casi como deidades, porque como sabréis, en Egipto el faraón era un dios, y la gente como sacerdotes y gente cercana a los dioses pues también eran dioses de alguna forma. Así que esa gente era, junto con el pueblo llano de cierta consideración social, eran los dignos de alguna forma. A lo mejor se descubren momias de esclavos tatuadas, pero bueno, hasta la fecha las evidencias dicen que eran los que tenían no el deber, ni la potestad, ni el derecho, pero sí que eran los que solían estar tatuados. He dicho hombres, he dicho mujeres. ¿Por qué? Porque en este momento nos encontramos con que, debido a varios descubrimientos al respecto, se ha visto que el tatuaje ya no era cosa solo de hombres, como pudimos ver en el episodio anterior, quizá, sino que también las mujeres, y sobre todo la concepción del tatuaje es lo que me parece más interesante, porque no es solo entre hombres y mujeres, sino que también en lo que se hacían. También era como muy diferente. No por obligación, o no lo creo, pero es curiosa esa distinción entre hombres y mujeres a nivel del que se tatuaban, ¿vale? A ver, son numerosas momias que han aparecido tatuadas hasta la fecha, hasta 2021, porque creo que nos han encontrado más desde 2013, 2014, más o menos. Creo que nos han encontrado más de momento momias tatuadas. Y se cree, vamos a hablar a grandes rasgos, ¿vale? Para no soltar demasiados datos técnicos innecesarios, que todas las momias tatuadas de Egipto rondan entre el 2160 y el 400 antes de Cristo, pero la protagonista, digamos, de alguna forma, del
del episodio de hoy se centra más entre el 2160 y el 1994 a.C. Y se trata de una sacerdotisa muy famosa en el mundo de la antropología, del mundo del tatuaje, que es Amunet. Esta época que he mencionado se considera reino medio, es como que ya empezaba a decaer el alto reino de los grandes faraones, como que se iba ya rebajando esa concepción de acatar cualquier cosa que dijese el faraón, sea una locura o no, como que ya se empezaba a relajar, ¿vale? Pero todavía había un enorme respeto hacia el faraón, que como he dicho antes, era considerado un dios más, o un descendiente de los dioses, como podéis ver a lo mejor en pelis como en El Príncipe de Egipto, que Ramsés se menciona y se denomina a sí mismo como un dios. Él dice que es un dios y lo dice convencido, y Ramsés II, si no me equivoco, se consideraba un dios, digamos, con todas las de la ley, o sea que de verdad que se creía un dios. O Akenatón III, si no me equivoco, también se creía que era un dios, porque además tenía unos rasgos como muy extraños para la sociedad, eran como muy diferentes hasta ahora en los faraones, y se pensaba que era un descendiente directo de los dioses también, si no me equivoco, de Akenatón, ¿vale? Creo que era Akenatón III, pero no estoy seguro del todo, no sé si fue él o su padre. Creo que fue él. No estoy seguro, ya lo digo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de historia, sino de tatuajes en la historia. Pues el contexto histórico más o menos estamos, ¿no? Y las fechas amplias, porque voy a hablar de varios hallazgos que no están todos datados de la misma fecha. Desde el 2160 hasta el 400 a.C. Vamos a hablar, ¿vale? La primera fue Amunet, la sacerdotisa de la diosa Hathor o Hathor, que era la diosa egipcia del amor y de la fertilidad. Esto es importante. Se descubrió en Tebas, que fue una de las grandes capitales del reino egipcio. Y esto es importante porque creo que tiene relación con sus tatuajes, recreaciones que he visto de Amunet y demás, junto con los tatuajes de la momia que he podido ver. No he podido ver todos, pero bueno, entre unas cosas y otras me he hecho una idea de los tatuajes que tenía. Para la época, pues estaba bastante tatuada, la verdad. Las mujeres se tatuaban más que los hombres, eso es también muy curioso. No sé si porque se pensaban que era un privilegio para las mujeres, o porque la concepción que tenían las mujeres del tatuaje, o una de ellas, de las concepciones me refiero, iba en contra de la concepción del hombre. No lo sé exactamente por qué, pero bueno, me podéis dejar en comentarios vuestra teoría si queréis, sin ningún tipo de problema. Ahora estoy cagado con que esté grabando o no, estoy cada 2x3 mirando. ¿Qué tenía Amunet primero? ¿Vale? Vamos a ir primero con Amunet y luego os cuento el resto de momias Amunet y más mujeres, pero Amunet es como la momia más tatuada de todas las que se han encontrado en Egipto, y por eso nos centramos en ese nombre, pero bueno, lo podemos extrapolar a momias femeninas que se encontraron también tatuadas. Seguimos con el abstractismo, creo que no existe la palabra, me la acabo de inventar. Seguimos con el concepto abstracto del tatuaje, pero al igual que antes pudimos ver en el episodio anterior, el simbolismo de la ubicación también es importante. ¿Por qué digo esto? Porque lo que llevaba tatuado era sobre todo motivos geométricos, compuestos de líneas y puntos, no solo de líneas ni de formas simples hechas con líneas como antes, sino que aquí ya introducen, podría considerarse una primera pasada por el rollo creativo, añadiendo puntos.
A ver, hay que tener un poco de mentalidad abierta y pensar en que en esa época podría ser algo creativo, añadir puntos a un tatuaje, que hasta ahora eran solo lineales. Pensemos un poco, ¿vale? De forma amplia. Y estos tatuajes geométricos se ven a simple vista en la momia. Ahora, los tatuajes, estos no eran simplemente líneas y puntos a lo loco, sino que tenían una forma más o menos estética, yo creo que bastante estética, teniendo en cuenta la antigüedad de estos tatuajes. Tenían formas que podrían considerarse romboidales en muchos sitios, en zonas estratégicas sobre todo, porque luego he visto también ilustraciones de Amunet que también tenía tatuaje, o sea, el cuello tatuado, con también un patrón geométrico, pero era más tipo una reproducción de collar, para que me entendáis. Si no recuerdo mal, por supuesto, la recreación que vi en su día, que vi hace mucho. Pero en zonas estratégicas, que creo que son los tatuajes importantes de verdad de Amunet, el del cuello podría considerarse ornamental simplemente, por otro de los motivos que veremos por los que se tatuaban las mujeres. Tenían formas como romboidales, o de rombo incluso, que, como bien sabréis, quien sepa un poco de simbología, se trata de un símbolo que representa a la mujer. Los símbolos romboidales es un símbolo que se ha mantenido hasta nuestros días. Como bien sabréis, es un símbolo muy femenino, el símbolo del rombo, el símbolo romboidal, porque recuerda de forma muy esquemática al órgano reproductivo, a la fertilidad y a la mujer como tal. Por lo tanto, ¿dónde estaban estos tatuajes? ¿Y por qué creo que son importantes su ubicación? Porque estaban en el vientre y alrededor de los senos, alrededor del pecho. Un símbolo de la mujer ubicado en zonas muy, muy femeninas. Yo creo que aparte de lo estético, porque ya digo, yo por lo que he visto por ahí en recreaciones hace un tiempo, tenía una concepción muy estética del tatuaje. Aparte de eso, yo creo que también tenía un significado de belleza y sobre todo de un puntito esotérico, en el sentido de que eran como amuletos para atraer o favorecer la fertilidad, o simplemente de belleza, favoreciendo la feminidad. Pero yo creo que estos en concreto, los que hacen formas como romboidales y demás, al estar ubicados donde están, creo que son más místicos que estéticos. No sé cómo lo veréis vosotros, me lo podéis dejar en comentarios o en Discord vuestra opinión, sin problemas. Pero es lo que yo creo, sinceramente. Amunet no tenía, creo, todos estos tatuajes, o no se conservan tan bien. A lo mejor sí los tenía, a lo mejor era algo que se hacían casi todas las mujeres, eso no se sabe porque no hay suficientes pruebas. Pero sí se podría decir que los tenía también Amunet. Al ser una sacerdotisa, estaba con un estatus superior a una mujer, digamos, más del pueblo, que estaba tatuada también y tenía esos símbolos. Así que Amunet, al ser considerada la más tatuada hasta ahora de las que se han encontrado en Egipto, no veo descabellado pensar que también los tenía ella. Estos diseños, donde sí que se han visto, estos diseños de geométricos en formas muy concretas, en sitios muy concretos, donde sí que se han visto bien conservados, son en momias un poquito más modernas, ya más cercanas al 400 a.C., más o menos. Y por eso no está del todo claro si es que Amunet no conservó del todo sus tatuajes. Conservó muchísimos, pero esos en concreto no todos. Y a lo mejor fue un alarde estético o esotérico posterior, no lo sé, pero está muy relacionado y no es nada descabellado pensar que Amunet
tenía pues esos tatuajes y todos los que se puede considerar como patrón del tatuaje en Egipto en esa época. Un traguito, porque vamos a, ya que estamos hablando de qué se tatuaban y de dónde y de por qué, pues vamos a hablar con los hombres, porque hasta que no aparecieron momias masculinas tatuadas se pensaba que solo era cosa de mujeres los tatuajes, pero no, se han encontrado también hombres tatuados de lo que podría considerarse en la época mediana edad, teniendo en cuenta la esperanza de vida que tenía la gente en esa época. Y aquí entramos en algo también que es interesante, porque se podría considerar el principio del tatuaje figurativo, de representar en imagen algo real, no algo abstracto como en el caso de las mujeres, que se me ha olvidado mencionar que se considera, de momento, hasta que se demuestre lo contrario, que también se tatuaban como símbolo de belleza para favorecer la belleza. O sea, que una mujer tatuada socialmente era más bella que una sin tatuar. Pues en el caso de los hombres, este dato, es indiferente. El significado es diferente, el motivo, mejor dicho. Y eso, y aparecen tatuajes figurativos, lo que no descarta que también se hiciesen elementos geométricos. O sea, eso no se ha visto en tatuajes, o sea, en momias tatuadas, pero no se descarta que siguiesen haciéndose motivos geométricos o simbología hacia algún dios en concreto, como se ha encontrado también en momias femeninas. Pero lo que más se ha visto es esto, sobre todo lo que se hacían, o lo que más se ha visto que se hacían, es animales que representaban sobre todo la virilidad, como los toros, pero claro, también las ovejas, entendamos por oveja tanto la oveja como el carnero, que también representaba un poco la masculinidad, pero tal vez el hecho de hacerse ovejas también era un poco de marcar su estatus o su procedencia o su tradición. Pues yo que sé, por ejemplo, pensar que un hijo de pastor se tatúa una oveja para mostrar de dónde viene, y luego él no es pastor, es guerrero, o sí es pastor. Digamos que tiene una mentalidad de hacerse un tatuaje con un significado más allá de un propósito. Se ve por primera vez en Egipto, y se ven los hombres sobre todo, porque ya no es tan tan medicinal o tan curativo el fin, ya es más estético, ya es más conceptual, ya no es tan abstracto. No sé si notáis ya la diferencia y la similitud a su vez con el tatuaje actual. Yo, por lo menos, salvando las distancias, lo noto bastante, la verdad, con este tipo de cosas. El por qué se tatuaban los hombres, pues eso, lo más evidente, a falta de indagar más, o de que haya algo más que indagar, es para representar la masculinidad y para representar la virilidad, como en el caso de tatuarse un toro. ¿Por qué se tatuaban? Pues yo creo que no hay un motivo, así que tampoco hace falta dar vueltas sobre algo que no es del todo claro. ¿Dónde se tatuaban? Las zonas en las que se tatuaban, y quiénes tatuaban y quiénes se encargaban de tatuar, me refiero. Pues primero, ¿quiénes eran los encargados? ¿Quiénes eran los tatuadores, por así decirlo? Pues eran parte de la familia. Y seguimos con esa especie de separación de que las mujeres tatuaban a las mujeres y los hombres a los hombres. Y aquí se ve, en casos anteriores no se ve tan claro, pero en este caso ya se sabe con las investigaciones que se hicieron que eran familia. O sea, era una especie de tradición familiar, que eso también se ve mucho en el mundo del tatuaje.
el caso de la familia Le, una familia francesa de tatuadores que ya van por la tercera generación, si no me equivoco. En el caso, por ejemplo, aquí en España de Fred Thomas, de Murcia, que su padre también era tatuador. Cosas así, a ese sentido de la tradición me refiero. Y también es la primera vez, hasta la fecha que se sepa, que se conoce, o sea, que se ve ese sentido de tradición, de tradición familiar en una profesión. Bueno, una profesión, en una costumbre más bien, porque no era una profesión todavía. Que eran las primeras mujeres tatuadoras. No por eso, porque no es como oficio, es como una tradición, lo cual indica que el mundo del tatuaje pasó de ser una tradición intergeneracional a ser un oficio. ¿Cuándo? Si este podcast se alarga lo suficiente, a lo mejor lo descubrimos, el punto en el que se produce ese cambio. Pero bueno, es interesante, o por lo menos a mí me lo parece, que es muy interesante. ¿Y dónde se tatuaban? ¿En qué zonas? Porque tampoco hay que indagar mucho sobre quiénes, porque es solo eso lo que se sabe. ¿En qué zonas? Pues las mujeres, por eso digo que yo creo que, y se cree, de hecho, que tenían un sentido de la estética en lo que a los tatuajes se refiere también. Porque se tatuaban en zonas muy femeninas, muy estéticas, o sea, que quedase estéticamente estilizada la zona o el cuerpo femenino. Se respetaba muchísimo el cuerpo de la mujer en ese sentido, por así decirlo, cosa que yo, por ejemplo, también hago. Yo procuro que cuando tatúo a todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres, procuro que quede muy estético y muy femenino. Pues yo creo que aquí también se ve por primera vez ese sentido del tatuaje y de la estética y de que quede estilizado. Porque se tatuaban en zonas, pues eso, en el caso de Amunet, que es el caso con más tatuajes que se conoce, tenía el cuello, tenía el cuello, o se cree que tenía el cuello, porque también hay gente que piensa que lo que llevaba en el cuello era pintado y no tatuado. Yo me gusta pensar que es tatuado, porque cuantos más tatuajes, más mola, ¿no? La idea de que una sacerdotisa estuviese muy tatuada. Se tatuaban, como he dicho antes, alrededor de los pechos, en torno al vientre y algo muy curioso, que también se tatuaban en el tobillo, pero se tatuaban símbolos en honor a los dioses, ¿vale? O sea, no se tatuaban cualquier cosa geométrica, es como que tenían una visión del sentido del tatuaje respecto al lugar donde se lo hacían muy, muy, muy interesante, muy curioso. Se tatuaban en los tobillos símbolos dedicados a los dioses, como... ¿cómo se llamaba? Aquí. A la diosa egipcia Bes, que es la diosa de la diversión y la patrona de músicos y bailarinas, y que sea patrona de unas artes como es la música y la danza, y estuviesen cerca de los pies, es como que está súper bien pensado el lugar. Me parece una pasada que ya en el antiguo Egipto se pensase así a la hora de tatuarse. Me parece una pasada. Me parece, de verdad, increíble. No sé qué pensaréis. Ya digo, en comentarios o unidos a Discord y lo hablamos, porque a mí me parece súper interesante y súper curioso la visión del tatuaje en Egipto. Otro traguito, porque vamos a pasar a otra parte que es... A ver, soy tatuador. Obviamente, si se sabe, voy a decir el proceso del tatuaje. ¿Cómo se tatuaban? ¿Con qué se tatuaban? Pues el instrumental que también se encontró en Ávidos o Abaídos, Ávidos con Y. Se encontró lo que podríamos considerar la máquina de tatuar, entre comillas. No se encontró un kit completo como hemos visto en el episodio anterior, pero fue la parte más importante, que es la máquina, entre comillas.
No se encontró ni cuencos, ni nada, solo lo que es el instrumento de pinchar, por así decirlo. Recordemos que en Egipto los metales muy valiosos o muy considerados como valiosos eran bronce, cobre y oro y plata, sobre todo. Habría más, como el níquel a lo mejor, pero estos son los más importantes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se encontró como instrumental de tatuaje fue una especie de piecita de bronce similar a una aguja plana y ancha. Si sabéis de agujas de tatuajes, pues imaginaos como una magnum plana, la forma, y luego el acabado es más como una máquina de rapar el pelo, esa especie de placa metálica como dentada, pues más o menos, para que os hagáis una idea, es algo así, de bronce, pequeña, y una vara, un mango de madera. Así que se podría decir que esa técnica, la técnica que da nombre al mundo del tatuaje como tal, no es maorí, no es polinesia, no es samoana, es egipcia, porque a lo mejor no es así la técnica, pero el instrumental es igual que el que se utilizaba en la técnica tradicional del tatuaje polinesio. La técnica que, como he dicho, da nombre a nuestro mundillo, al tatuaje. Porque algo que a mí me mola mucho es eso, que la palabra tatuaje no viene del inglés y ya está, o del griego, o del romano, o del latín, o del hebreo. No, viene del maorí. A mí me flipa, o sea, todo lo que sea un poco diferente a lo común ya me parece muy chulo y muy interesante y muy guay. Y es así, la palabra tatuaje viene del fonema, porque no es una palabra, o sea, el idioma maorí antiguo se basa en fonemas y no en letras como tal, es más similar al asiático, a idiomas asiáticos, en ese sentido. Y viene del fonema tataú, de los fonemas, tataú, mejor dicho, porque son varios fonemas. Tataú, que es el ruido que hace la vara que golpea a la vara que tiene el peinecito la pieza esta con la que se pincha la piel. Viene de ahí, tataú, el tac 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 ese, tataú. De ahí los ingleses, que fueron los que descubrieron el tatuaje en ese sentido, derivaron la palabra tattoo, y de tatuaje español, tatuaje italiano, tatuaje francés, y etcétera. Bueno, he dicho la etimología de la palabra tatuaje así porque sí, pero bueno, como no tengo un guión, es lo que pasa. Sigue grabando, dime que sí, por favor. Sí, vale. Pues eso, la palabra tatuaje viene del polinesio, pero esa técnica podría haber venido del egipcio, porque esa técnica es egipcia, por eso de ahí viene lo de soltar la etimología de la palabra. Podría venir de los jeroglíficos egipcios que ponga tatuaje, en plan un cartel. De repente imaginaos que en una excavación en Egipto descubren en una pared, en un cartel que pone se hacen tatuajes. Pues la palabra tatuaje podría venir de ahí. Sería flipante que fuese más antigua aún la palabra. A mí me parecería flipante. No porque, como he dicho, era una broma, porque como he dicho, era una tradición familiar, no era un oficio, ¿vale? Pero bueno, se ha encontrado esa pieza, y por lo que yo deduzco que se hará igual que se hacía en la técnica tradicional maorí, que ya hablaré en otro episodio de los tatuajes, pues eso, polinesios, maoríes, hawaianos, todos los que usan esa técnica. Que ya hablaré en un vídeo, a lo mejor no lo hago en el podcast, a lo mejor lo hago en un vídeo a modo de curiosidad y más resumidito. Pero bueno, que yo creo que los egipcios lo hacían igual, con otra vara, golpeaban la vara que tenía atado, me imagino que con lino, que es el material que más se utilizaba para hacer hilo,
el peinecito este de cobre y pam, 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 golpecitos y así harían lo que es funcionar la máquina de tatuaje, por así decirlo. ¿Cómo se hacía el tatuaje? Pues no se sabe, pero yo deduzco que es similar, no creo que igual, pero similar a como lo hacen los maoríes. Yo lo extrapolo basándome en el material que se ha encontrado de tatuar. Pues sería básicamente, en vez de mojar el peinecito este de cobre en el pigmento, pues al no haber stencil todavía no había freehand ni nada de eso, salía de la cabeza el diseño, de la cabeza de quien tatuaba. Era impregnar la zona que iban a tatuar con el pigmento, que ya que lo menciono, digo que era generalmente agua y hollín o ceniza, para que me entendáis. Aunque se cree que también se podían usar, aunque no está confirmado que se hiciese siempre, algún tipo de aceite, porque ya sabemos que los egipcios y los aceites siempre han tenido esa pasión por ello. Pero bueno, a falta de pruebas que refuten que se hacía eso siempre, lo más común era agua y ceniza, o agua y hollín mezclado, y se impregnaba la piel donde se iba a tatuar, se hacía el proceso del tataú, haciendo el dibujo que se quiere hacer, y se limpiaba la zona. Si no había quedado bien, pero la herida estaba abierta, pues restregaban el pigmento otra vez para que penetrase y listo. Que no había quedado abierta la herida, por así decirlo, pues le daban otra pasada con pigmento y tac, 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 y limpiaban. Y ya está, la curación no se sabe. Me imagino que al tener esos conocimientos de la naturaleza, conocimientos de herbolario, podríamos llamarlo, pues me imagino que habría algún tipo de mejunje con el que se curarían cualquier tipo de herida cotidiana o incluso heridas de guerra, y con eso pues a lo mejor también se lo curaban, o simplemente se lo dejaban al sol o se lo tapaban hasta que se curase con algún trapo de lino o de hilo egipcio, y ya está. Eso no se sabe, así que es una teoría que dejo yo aquí, que puede estar bien o no. Yo es lo que se me ha acabado de ocurrir, porque, oye, lucubrar es gratis. Dime que estás grabando, por favor. Dime que estás grabando, que no te has parado. Vale. Es que a estas alturas se paró la otra vez. Vamos bien. Y eso que la música que me tengo puesta fuera del ordenador. La tengo para que no coma recursos Spotify. Pero bueno, en fin. Vale, se ha parado, pero creo que he sido yo que le he dado algún botón sin querer. Creo que se ha parado justo cuando iba a dar por finalizado, digamos, este bloque del qué y cómo se hacían los tatuajes. Así que sigo. Si me he dejado algo o se ha cortado algo, dejádmelo en los comentarios o habladme por Discord y lo complemento. Y os lo complemento directamente ahí, porque de verdad espero que solo se haya cortado justo cuando he dicho que sí seguía grabando. De verdad, tengo que mirar alguna forma de poder ver esto continuamente y controlarlo más rápido, por si acaso. Pero bueno, iremos mejorando, de verdad, iremos mejorando. Voy a meter un traguito. Que a lo tonto llevo entre la otra grabación que se paró y esta más de una hora hablando sin parar. Pues eso, antes de encarrilar el final ya, sí, porque tampoco hay que lucubrar a lo loco y rellenar por rellenar. Pues decir que como curiosidad, hasta que se descubrió este no kit, este instrumental de tatuar, y se vio que era para tatuar y no para otra cosa, se pensaba que ya se empezaban a usar agujas, pero no. Más adelante veremos técnicas en las que ya emplean agujas, pero de maneras menos
menos menos comunes, más imaginativas, por así decirlo, o más ortodoxas. Ya lo veremos en futuros capítulos, porque hay técnicas por ahí que... ¡Oh! ¡Qué qué gozada para los que nos gusta un poquito el gore, el soft gore o el gore bestia. Eso ya tal. Hay cada técnica por ahí. ¡Oh! Madre mía, madre mía. Guionistas de Saw, buscar ideas por ahí que vais a flipar con lo que os podéis encontrar. Que por cierto, no viene a cuento, pero ya que he dicho Saw, ya dentro de poco se estrena el reinicio de la saga Saw, que la van a llamar Espiral, y tengo curiosidad, porque a mí me gusta Saw, así que solo decir eso, que tengo curiosidad, así que veremos qué tal el reinicio del universo Saw. Bueno, que estamos aquí para hablar de tatuajes, no de cine gore. Para terminar, ya he dicho eso. Es que se encontraron agujas de cobre, ¿vale? Por eso lo de que se pensaba que se usaban agujas. Se encontraron agujas de cobre por excavaciones por Egipto. No recuerdo la zona, por eso generalizo tanto. Y se pensaba que eran para tatuar, porque ya se habían descubierto algunas momias, como la de Amunet. Pero no, eran de coser. Se veía que tenían el ojal y todo hecho. Pero claro, recordemos que la época de Ochi, las agujas que se usaban para coser las pieles también se usaban para tatuar. Así que no está tan descabellada esa idea. Pero no, se descubrió este instrumental y se comprobó que no, que ya las agujas de coser para coser y el rastrillo para tatuar. Como digo yo, porque es que me recuerda a un rastrillo de jardines tibetanos de estos, el instrumental ese. Que mira, una imagen más clara que la que he dicho antes de cómo es el instrumental. Por cierto, antes de ir a la última parte, la imagen que estáis viendo es de la momia de Amunet y diréis, ¿cómo es que tiene casi en la columna el tatuaje? A ver, es una momia, eso es piel, y tened en cuenta que se ha consumido el resto. Técnicamente ese símbolo que es geométrico, aunque parezca un ojo de Horus invertido y demás, eso en realidad es un patrón geométrico con líneas curvas, pero geométrico, no representa el ojo de Horus. Probablemente se cree que representa a la diosa de la fertilidad de la que era sacerdotisa, pero está ubicada en el vientre, ¿vale? Pensad que ahí no hay muchas cosas, que faltan muchas cosas. Porque seguro que hay alguien que me dice que cómo es que tiene en la columna un tatuaje. No, o sea, es el vientre, pero faltan muchas cosas de por medio. Y bueno, yo creo que para terminar, antes de que se me olvide, por supuesto, tengo que decir las fuentes de información. Obviamente he continuado con la web de National Geographic que utilicé para Ochi, que también hablaba de más momias. Perdón. Es donde he sacado parte de la información, pero sobre todo donde he sacado la mayoría es de un reportaje, una reseña, de reportaje muy completo, la verdad. No lo he leído todo ahora, pero lo leí en su día para ver si estaba bien, y sí. De la web Amairu, con H al principio y H intercalada, Amairu 13 Inc.com, Amairu13.com Inc. Amairu13Inc.com, y luego ya pues barra el reportaje. De todas formas dejaré en la descripción también el link de este reportaje de la web de National Geographic, no porque no he sacado tampoco mucha información extra y es interesante. Si lo queréis leer entero os lo dejo en la descripción. Es del 2013, o sea que no es tampoco muy antiguo, y es escrito por Sandra Lafuente. La única pega que le pondría es la foto del principio, que no es de Amunet y creo que no es de Egipto, creo que es de momias posteriores al periodo que trata,
Aunque, oye, si el diseño es similar a, a otras momias que se descubrieron, genial, pero yo diría que no. Yo diría que esto es de otra zona y de otra época. Pero bueno, para ilustrar un poco que habla de momias de Egipto tatuadas, podría valer porque es una momificación. Así que vale, lo compro porque el reportaje está muy bien, de verdad. Si lo queréis leer, os lo dejo en la descripción sin problemas. Sí, el otro no por eso, porque básicamente dice casi lo mismo, matizando alguna cosita a lo mejor, concretando más, pero poco más, pero vamos. Básicamente habla de lo mismo que el reportaje, así que no os lo dejo porque no merece tanto la pena. Ese rugido ha sido mi silla, perdón. A nivel técnico, me gustaría un poco comentar un poco a modo de análisis los tatuajes de esa época. Y es que me parece muy sorprendente lo bien elaborados que están, teniendo en cuenta la técnica que no es fácil de utilizar y sobre todo la época y que obviamente no todo el mundo sabría dibujar, pues no sería raro pensar que algún tatuaje fuese muy feo a nivel de dibujo. Es line art, perdón, fine line no, precisamente fine no es. Es line art puro, no hay ni rellenos ni degradados de sombra, así que de momento seguimos con los tatuajes lineales, pero la verdad es que me sorprende. No me fastidies que te has parado. No te has parado. Me sorprende bastante la calidad, porque hay que tener en cuenta que es de hace un porrón de siglos y que la piel está ya convertida en cuero, como quien dice, o sea, está momificada, no hay nada que sostenga el tatuaje, por así decirlo, más allá que el propio pigmento que ha quedado impregnado en las pocas capas de piel que le quedan. Y es que está muy bien, o sea, se ven muy bien, sobre todo los que son pues eso, motivos geométricos o alguno que se descubrió en algún tobillo de algún símbolo, se ven muy bien. Y el tono de la piel, o sea, el tatuaje, perdón, está bastante bien. A ver, que es ceniza y agua. Por eso yo también deduzco que a veces, a lo mejor en el caso de la sacerdotisa, al ser un poco, pues eso, un estatus, digamos, casi de divinidad, le añadieron algún tipo de aceite o de extracto natural que hizo que resistiese también el paso del tiempo. Me parece flipante, de verdad. De verdad que me parece flipante. Tenéis la imagen en la pantalla de uno de ellos, pero vamos, yo he visto todos los que conserva la momia, que no son todos los que tenía, porque obviamente algunos han desaparecido porque no hay piel suficiente que lo mantenga, y son impresionantemente bien hechos. O sea, hay tatuajes hechos con máquina ahora que no están tan bien, que no están tan bien conservados en mucho menos tiempo. De verdad que me parece flipante, pero flipante, que se mantengan tan bien los tatuajes sin necesidad de conservarlos, porque claro, no estoy hablando de por ejemplo, el museo de la yakuza que hay en Japón, en el que hay pieles de yakuzas tatuadas, que eso está tratado para que se mantenga así. Esto no, esto solo está momificado un cuerpo y la naturaleza ha decidido que el tatuaje se va a quedar. No sé, me parece increíble, de verdad, increíble. Y la verdad es que se podría decir que hasta aquí este segundo episodio. No quiero extenderme por el simple hecho de rellenar más. Hasta aquí el segundo episodio de los tatuajes en la historia. Espero que os haya gustado. Como digo, os recuerdo el Discord, el enlace en la descripción. Y seguidme en las redes sociales, en Instagram sobre todo, porque es donde voy a avisar de cuándo voy a grabar. Y si queréis preguntarme cosas del tema que voy a tratar y las responda en directo y no en futuras ediciones, o sí, pues me lo podéis dejar ahí o en los comentarios, que también están para eso. Espero que os haya sido de interés, que os haya gustado, que no me haya trabado demasiado. Pero es que estoy ya un poco cansadillo porque es la segunda vez que grabo esto y llevo mucho tiempo hablando y tenéis que entender que es un poco tedioso para la voz y a veces para la mente. Sinceramente,
Mira, me he rimado y no lo quería rimar. Así que nada, lo que digo, Discord y redes sociales en la descripción. Los comentarios están para que me preguntéis lo que queráis. Si me he dejado alguna cosa que os hubiera gustado que dijese o que comentase al respecto de los tatuajes en el Antiguo Egipto, si sé responderlo, me lo dejáis en comentarios o me lo comentáis por Discord y os responderé encantado. Y la verdad es que me encanta este podcast. Y para terminar voy a hacer algo que lo iba a hacer al principio, a modo de introducción, pero he preferido dejarlo para el final porque es más bien una curiosidad. Tengo que cerrar una cosa que no quería cerrar, pero es que si no iba a sonar y no quería que sonase. Que es buscar en Google, que es lo que haría cualquiera, tatuajes en el Antiguo Egipto, porque hay cosas que matizar o que corregir. Yo diría sobre todo matizar. La verdad. Es lo típico de... ¿Funcionas? Sí. Estoy cagado con que grabe o no. Es lo típico de buscar en Google cualquier cosa que quieras saber. Pero es que muchas veces... ahora no me sale. Ahora no me vas a salir. Ah, sí, en las preguntas que hacen otros usuarios al buscar esto, o búsquedas relacionadas, como quieras llamar, a ver si sale. Es que hay veces que no sale y no sé por qué. Bueno, estoy viendo una que que lo he dicho. Sería repetirme en algo que ya he dicho, así que esto no lo voy a responder. No, esto tampoco. ¿Dónde estaba? Es que me hizo mucha gracia. Ahora no me sale. ¿Y cómo me salió? Es que me salió una cosa y me hizo mucha gracia. Ay. Bueno, si no me sale, pues no lo hago, obviamente, pero es que me salió una cosa muy graciosa. A ver si... a ver si me sale mi historial de búsqueda. Y lo digo, para acabar, ya. O sea, he medio despedido ya, pero bueno, quedaos un momentito a ver si encuentro eso. Que me hizo mucha gracia. Creo que fue buscando cómo se hacen los tatuajes en el Antiguo Egipto. Que no lo encontré, por cierto. No lo encuentro. No lo encuentro. No, porque como se hacen los tatuajes en el Antiguo Egipto, pone: ambas momias tenían imágenes tatuadas en la dermis, la parte más gruesa de la piel, y la tinta estaba hecha de algún tipo de hollín, que es lo que he dicho. Algún tipo de hollín, como si hubiese hollín, yo que sé, de polvo de estrellas. O sea, el hollín es hollín. Todo el mundo sabe lo que es hollín, que es ceniza, de alguna forma. O ceniza o restos de un fuego. Anteriormente se había sugerido que los instrumentos de cobre descubiertos en regiones cercanas podían haber sido herramientas para hacer tatuajes. Es que es lo que he dicho. Es que sería ahondar en por qué se tatuaban los egipcios. Es que no sé. No estoy seguro. Bueno, sí, aquí ya hay un error en por qué se tatuaban los egipcios. Que pone: los hombres se tatuaban todo el cuerpo. No, creo que se me ha olvidado decirlo, de hecho. Se tatuaban sobre todo el tren superior. Obviamente habría algunos que se tatuarían enteros, pero generalmente se tatuaban el tren superior, porque biológicamente es lo que más caracteriza
o más simbología de virilidad tiene en un cuerpo masculino. Los brazos y el pecho, sobre todo. Pero bueno, que sí, que habría tíos más tatuados, obviamente. Habría gente que le gustase más y se harían más. Pero es que generalizan algo que no es la generalización. ¿Vale? Y para ellos tenía un mensaje mágico y religioso, porque lo utilizaban como un tipo de armadura de protección física y espiritual. Mentira, se lo han sacado de ficciones y de otras tribus, por así decirlo. O sea, no, o sea, están comparando en Google, que no lo estoy buscando en una web así, en Google están comparando el tatuaje tribal, entendiendo por tribal tatuaje hecho en las tribus, ¿vale? De la historia, no solo actuales, sino de toda la historia, y su significado con lo que realmente era en Egipto. O sea, no tiene nada que ver la sociedad tribal y la sociedad de la civilización egipcia. O sea que no puede significar lo mismo. Espiritual, sí, en cierto modo, pero sobre todo en las mujeres, no en los hombres. Ya lo he dicho antes, en los hombres era algo más, pues eso, simbólico en el sentido de demostrar virilidad, o en el caso de los que se hacían, por ejemplo, ovejas o animales de pastoreo, se cree que no era por motivos mágicos ni religiosos, sino por motivos más bien, digamos, de tradición familiar o de homenaje a la familia. Así que no sé de dónde se ha sacado Google esto, pero es una mentira enorme, ¿vale? Eso buscando por qué se tatuaban los egipcios. Y en teoría esto lo ha buscado gente, ¿vale? Pero bueno, vale. Se supone que lo han sacado de una web que yo he consultado anteriormente, pero esa web, si es así lo que han puesto ellos, también está incorrecta. O sea, han generalizado algo a nivel de la humanidad cuando no tiene nada que ver, ¿vale? Eso es lo que me hizo gracia, que se han inventado totalmente el motivo. Y los hombres, o sea, a las mujeres que le den, a las mujeres no lo pone directamente. A las mujeres no lo pone, o lo hemos puesto mezclando con los hombres, y aquí paz y después gloria, y la gente se lo cree. Pues no, mira, si este podcast sirve para algo, que sea también para aclarar este tipo de cosas y de tonterías escritas mal y generalizando. Así que yo creo que había otra cosa, pero no la voy a buscar porque ya sería alargar demasiado. Voy a dejarlo aquí, ahora sí, que me estoy quedando sin voz. Un traguín. Para aclarar un poquito la voz, porque la tengo, no sé por qué, se me ha machacado mucho. Bueno, porque llevo 2 horas hablando seguro, o más. Así que nada, lo que he dicho antes, gracias por aguantarme, gracias por haberme aguantado en el capítulo anterior y en este episodio, mejor dicho. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo que por lo menos os haya resultado curioso. Así que si es así, dejadle like, compartid el vídeo para que a la gente también le resulte interesante verlo. Y creo que hasta aquí los tatuajes en la historia y nos vemos en el próximo.